Buenas tardes a todos los asistentes, aunque seamos pocos, al señor ponente, a mi compañero de la sección, don Antonio. Buenas tardes a todos ustedes, gracias por estar aquí, gracias por haber venido, porque si no asisten ustedes, la conferencia no tiene sentido. Estamos en la segunda conferencia organizada por la sección de Ciencias Económicas, hay una por medio que se tuvo que aplazar, y en el día de hoy la conferencia, como ya habrán visto ustedes en la invitación, tiene un título muy original. La digitalización de las ciudades, Smart City, trabajo, retos y oportunidades. Enseguida vamos a hablar del ponente, que es don Luis Soria Cruz, historiador, ensayista, escritor, y si quieren ya termino de decir el currículum. Don Luis, además de haber sido de licenciarse, después hizo varios cursos de especialización, uno de ellos en la UNED, licenciado especialista en temas de empleo, el máster de prevención de riesgos laborales en la Politécnica, y por si todo eso fuera poco, luego se ha ido especializando en otros temas como la memoria histórica, los temas de promoción de empleo y, para finalizar, la digitalización de las ciudades, Smart City, y últimamente hasta es representante o asiste a cursos de los sindicatos europeos sobre el tema de la promoción de empleo y la inteligencia artificial en el trabajo. Sobre todo eso, o parte de todo eso, sabe mucho más, va a versar la ponencia de hoy. La digitalización de las ciudades. ¿Y por qué? ¿Qué es eso? ¿Para qué nos va a servir? ¿Nos va a servir? Son muchas preguntas las que vamos a tener ya de entrada en el aire, y seguro que después de la conferencia alguna más nos quedará. Por eso estará después el coloquio. Pero lo importante es, si ustedes me lo permiten, me voy a ir unos cuantos años atrás. ¿Cuándo o por qué tenemos o vivimos en ciudades? ¿Cuándo nacieron las ciudades? Como quien dice, antes de ayer, hace 27 siglos. ¿Eso es mucho o poco? Pues depende de con qué reloj midamos, ¿verdad? Si medimos con los años del sol, pues son poquísimos. Con nuestra vida, 27 siglos, pues son bastantes. Entonces, allá por el siglo VII antes de Jesucristo, los griegos empezaron a formar las primeras ciudades. En principio ellos se organizaban a través de lo que llamaban la oikos, la casa. Y la casa era la propia organización donde la persona podía encontrar todo lo que necesitaba para vivir. Pero la casa se le quedaba, parece ser, pequeña, y entonces pensaron en ir agrupando las casas de pocas en pocas para convivir en grupo más grande. Aquello creció, y lo siguiente fue organizar las casas en torno a lo que hoy llamamos la Acrópolis, alrededor de una pequeña platea del terreno, un montículo, donde ellos instalaban o hacían creer que instalaban el oráculo de los dioses, y allí tenían sus dioses, alrededor de los dioses sus casas, y posteriormente
eso que ya empezaba a tomar un cuerpo más grande, hasta por aquello de defenderse, empezaban a hacerle sus murallas. Y nacieron lo que en Grecia se ha dado en llamar las ciudades-estado. Una ciudad que podía tener como media unos 10.000 habitantes, estaba rodeado de del campo que les circundaba, que eran sus propias propiedades, de los que eran propietarios, claro, no todos eran propietarios, ahora luego lo voy a decir, y pues aquello podían ser como unos 3.000 kilómetros cuadrados. Es decir, una ciudad eran 3.000 kilómetros cuadrados de tierra, en el centro, o más o menos en el centro de la cual encontrábamos la Acrópolis, las oikos, casas, y todo ello amurallado para defenderse. Los animales iban al campo a pastar, en el campo tenían sus vides, sus olivos, que era principalmente, y el trigo o los cereales, y la propia ciudad se autoabastecía, era autárquica, no necesitaba a nadie más que ellos solos. Además, consideraban como un orgullo el que aquella ciudad se organizaba políticamente, si es que la palabra la utilizaban así, se organizaba sola, tenían sus propios métodos de democracia y entre ellos se organizaban, alguien mandaba y los demás obedecían. De esta manera, estas ciudades-estado estuvieron conviviendo unos cuantos siglos. Vinieron los macedonios y el poder macedónico casi que las eliminó. Y después la dominación romana pues las terminó de eliminar. Pero los romanos eliminaron el poder de la ciudad-estado. Las ciudades perdieron la autonomía y perdieron su autarquía económica, su autosuficiencia. Pero los romanos copiaron el modelo de ciudad y lo difundieron por todo el imperio. Así que allá para finales del periodo helenístico griego, las ciudades-estado no existen, pero la ciudad como tal, que había nacido en esa ciudad-estado, sí. Y entonces, pues en la península ibérica te encuentras la Itálica, te encuentras Numancia, te encuentras, y en Italia, pues no sé cuántas, ¿no? Y en el resto, igual. Y así sucesivamente. Evidentemente, los siglos, no me voy a meter en más, nos han ido haciendo cambiar la ciudad de aquella amurallada de los griegos a las amuralladas de la Baja Edad Media, luego la Alta Edad Media, y posteriormente viene el Renacimiento y las ciudades se abren, se empieza a comercializar, ya las ciudades comercializan, no son autosuficientes, y etcétera, etcétera. Y con toda esta historia, ¿a dónde queremos llegar? Pues a lo que tenemos hoy. ¿Y estas ciudades de hoy pueden ser autosuficientes como las griegas? ¿Os lo imagináis? No, ¿verdad? Imposible. Y no solo es imposible eso, sino que es imposible otras muchas cosas más. Pero por eso tenemos retos y por eso tenemos que buscar también las oportunidades. Y para eso el ponente, don Luis, nos va a ilustrar de todo lo que viene a continuación, y yo me callo porque el ponente es él. Así que muchas gracias por haber venido. Solo un recordatorio o una promesa: cuando acabemos la conferencia me encargaré de recordarle que enciendan los móviles y entramos en la era digital de las Smart City. Ahora vamos a apagarlos para que no nos molestemos unos a otros. Muchas gracias. Don Luis, todo suyo. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Gracias al Ateneo por recibirme aquí en esta docta e ilustre casa,
Ateneo científico, literario y artístico. Es la segunda vez que vengo y la verdad que es un placer estar aquí con vosotros. La primera vez hablaba de historia también, pero bueno, veo que somos todos analógicos y yo soy un aprendiz de todo y estoy también interesado por el mundo digital. Aquí nadie sabe nada, nadie sabe más que nadie. Vamos a intentar hacer una aproximación. La conferencia la tengo preparada para 1 hora, pero veo que 1 hora va a ser mucho y que lo importante de esta intervención es luego el debate que se haga, ¿no? Pues eso, agradecer la invitación al Ateneo, a Paco, a Antonio, y agradecer también a mis compañeras de UGT Madrid, a Isabel y a Juncal, aparte de venir esto es como la aventura de Shackleton cuando va al polo, pasáis frío, calamidades, pues aquí encima venid, ¿no? Bueno, también por todo el tiempo que he robado al trabajo, porque preparando la ponencia, pues también le he estado robando tiempo al trabajo. Y sin más, pues entramos. Quizás voy a pasar a lo mejor muy rápido, pero no es porque no lo veáis. Si queréis la presentación os la puedo dar. Es porque para que se ajuste a la media hora, ¿no? No sé si se me oye bien, yo no me oigo, pero sí se me oye. Se oye bien, don Luis. El título es un poco pretencioso, pero vamos a intentar acercarnos. Yo soy, ya lo he dicho, un aprendiz de todo y especialista en nada, que es lo que somos todos. Pero bueno, echas un montón de horas a las cosas y al final consigues saber algo. Y la última recomendación, no quiero tampoco. Un ministro de Educación le pedía a su hermano, afamado periodista, dame un consejo. Esto mis compañeros lo saben. Dice, tú defrauda pronto. O sea, defrauda pronto porque es que viene el especialista. No, aquí viene uno que va a contar algo que él cree que es así, ¿no? Pero bueno, la verdad que es un tema muy interesante. Las Smart Cities, las ciudades inteligentes, es algo que lo lleva de los años 90, es un principio vinculado a la sostenibilidad, a la eficiencia energética y que ahora mismo pues tiene bastante presencia en medios, ¿no? Y de hecho nosotros somos parte de estas cities, ¿no? Bien, vamos a hablar de esto, la definición de digitalización, de otros conceptos como pueden ser la transición justa y las Smart Cities. Y sobre todo yo vengo de UGT Madrid y lo que hago hincapié es en los aspectos relacionados con el empleo o desempleo. Perdón, que me acabo de pasar de... Bien, aquí vemos una valoración del empleo neto, es una estimación del Instituto McKinsey que tiene en cuenta la automatización, tiene en cuenta el aumento de los ingresos, el envejecimiento de la población, el aumento del uso de la tecnología, el cambio climático, etcétera, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, hay sectores, por ejemplo, que se estima que van a crecer, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con el tema sanitario y sobre todo con la creación y la gestión artística. Eso difícilmente una máquina te lo puede suplantar. Todo lo que tenga que ver con la imaginación y con la creatividad, pues probablemente tenga futuro, ¿no? En cambio, hay sectores, aquí tenemos todo lo que es apoyo administrativo, diferentes servicios que pueden ser automatizados. Esas profesiones corren el riesgo de, si no perderse, tener que cambiar. Bien, tenemos que ver el tema de la digitalización, el modelo productivo y el empleo. Las proyecciones que se hacen sobre el futuro del empleo, pero bueno, el futuro nadie lo conoce, son estimaciones, está claro. Apuntan a que la automatización y la robotización afectarán más a unas tareas determinadas que a ocupaciones concretas. Esto también está unido con el tema de la desigualdad en el acceso. Hay estudios de UGT que hablan de que hay un 25% de personas que están en la brecha digital. Es decir, estamos... igual que hay una variable socioeconómica, la brecha digital va a ser difícil de salvar también, ¿no? Es decir, todo el mundo no parte de las mismas condiciones. Y la evolución de la pandemia lo que ha hecho ha sido estallar todo, o sea, arroja luz sobre la importancia que tiene la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Hay que tener en cuenta que la pequeña y mediana empresa es el tejido básico de nuestra economía, ¿no? Las cuales han enfrentado esta situación de una posición de inferioridad en cuanto a lo que es la dotación y la capacitación digital. Se hablaba de un 14% de empresas, estudios están en torno a ese 14% de que estaban preparadas, ¿no? Estaban preparadas para trabajar online, que la gente teletrabajara, pero la verdad que ha sido bastante duro, ¿no?
Vamos a ver, es la ley de Amara. Es un psicólogo que es cofundador del Instituto para el Futuro de Palo Alto, en Estados Unidos. Allí donde se está haciendo la mayor parte de todo lo que se está inventando y todo lo que tiene aplicación, pues viene, como todos sabemos, de Silicon Valley, ¿no? Y este Amara, Roy, dice que tendemos a subestimar el efecto de la tecnología en el corto plazo y a subestimarla en el largo plazo. En este caso se ve claramente cómo hay una tecnología que se lanza, tiene un pico de expectativas que está sobredimensionadas, luego llegamos a lo que llaman el abismo de desilusión, pero estas son las variables de visibilidad y de tiempo, y luego se alcanza una meseta de productividad. En este caso, la ley de Amara pues, se ha visto, no voy a extenderme más, con el caso de los GPS, tenía unas altas expectativas, sobre todo para el tema militar, pero el ejército, en este caso americano, fue reacio a utilizarlo, ¿no? Las expectativas cayeron, como vemos, en la misma ilusión, pero después se corrigieron errores, se subió el tema de la investigación sobre el GPS con esta rampa de consolidación y ahora mismo estamos en la meseta de productividad, es decir, el GPS nos está sirviendo a todos para venir aquí, a mí me ha servido, lo he puesto, me he equivocado, claro, porque soy analógico y lo he puesto en modo coche y no me... Luego ya me da cuenta que había que darle al muñequito. En fin, luego veremos el tema este de... Vemos que estamos bastante, bueno, estamos en la media. ¿Por qué? Porque España, sobre todo, produce ahí bastantes robots. El tema de robots por cada 100.000 trabajadores, pues no estamos mal, ¿no? Pero es que tenemos que tener en cuenta que la industria automovilística en España es muy importante. Es el 18% de las exportaciones, es en torno al 8% del PIB. Y tenemos aquí a los que llaman los tigres asiáticos, que son básicamente... Ahí se ha colado Alemania, porque Alemania tiene tradición. No sé si se ve bien, pero bueno, yo lo digo, está Corea, Singapur y Japón, los 3 tigres. Luego, si tenemos tiempo, vemos cuestiones concretas que se han hecho en Singapur, y Singapur es el modelo de Smart City, de educación de los niños. Hay 20.000 estudiantes ahora mismo que seguramente serán los que nos hagan los algoritmos dentro de poco, porque lo están estudiando desde la escuela infantil. Están trabajando pues desde hacer pequeños... trabajos de impresora de 3D, como colgar su mochila, o sea, están empezando desde la etapa, en este caso primaria, ¿no? Y vemos que tiene, o sea, hay 710 robots en Corea por cada 10.000 trabajadores. Singapur tiene 658, Alemania 322 y Japón 308. Ya después vienen las segundas filas, ¿no? Y España está en 157. ¿Qué nos dice esto? Que la transformación digital, siempre nos han dicho que tenemos que estar en constante movimiento, lo que hablaban de la educación para toda la vida. Pero es que con la transformación digital se estima que los jóvenes y los que no somos tan jóvenes tendremos que terminar, una vez terminados los estudios, tendremos que reciclarnos y transformarnos profesionalmente entre 10 y 14 veces a lo largo de nuestra vida laboral. Y aquí habéis oído hablar de las hard skills, las soft skills, las herramientas suaves y las más blandas, ¿no? Es importante tener conocimientos en matemáticas, en temas técnicos y demás, pero también es muy importante estar viendo que somos humanos y necesitamos pues, lo que es el tema de colaboración, comunicación, gestión de grupos. Son tan importantes la creatividad que hablábamos antes. Difícilmente un robot puede ser creativo, ¿no? De hecho, nosotros todos cuando hablamos con una máquina, lo que tenemos que tener muy claro es que hablamos sí, no le podemos dar mucha literatura porque no lo va a entender, claramente. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta de que es difícil que la creatividad y el ingenio humano se supere. Pero bueno, también Stephen Hawking nos habla de que en unos años las máquinas y los hombres, probablemente las máquinas nos van a superar. Así es que lo que tenemos que hacer es que cuando las máquinas superen, los objetivos y las metas sean las mismas, porque si no, puede ser que nos dominen, ¿no? Bien, aquí tenemos, me parece curioso, voy a hacer una pequeña, una basada. El número de años que tomó cada producto para ganar 50 millones de usuarios. Tenemos, por ejemplo, el avión, pues hasta que llegó a los 50 millones de usuarios, tardó 68 años. Los automóviles, hasta que se democratizaron con el Forte, pues tardaron, bueno, y el Volkswagen y los coches alemanes, 62 años. La televisión, 22 años.
Pero vemos que ya cuando entramos en los años más próximos tenemos Internet, por ejemplo, tardó 7 años, desde los años 90, en democratizarse. Internet en principio era una herramienta democrática que todo el mundo pensaba que iba a ser, pues eso, lo que era en principio una herramienta de conocimiento democrático, pero luego nos hemos dado cuenta que en las redes sociales y tal intervienen intereses, están las fake news, hay una serie de cosas que nos hablan de que todo en principio que se inventa tiene una utilidad práctica y democrática, pero después vienen los intereses de las empresas y lo trastocan. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, YouTube, tardó 4 años, Facebook, estoy aprendiendo con este aparato, así es que disculpadme, ¿lo ves? Twitter tardó 2 años, pero ¿os acordáis del juego Pokémon GO? Este que estaban los muñecos, los que había jugado, yo jugué porque me pilló en un viaje a Portugal y de pronto en la Torre de Belén digo, pues está lleno de muñecos, ¿cómo es posible esta realidad virtual? Pues es increíble, pero claro, todos esos datos, eso tardó 19 días en tener 50 millones de usuarios. O sea, daos cuenta la rapidez con la que todo va. O sea, es que el futuro nos está dando ya en el trasero, nos está diciendo, venga, corred porque normalmente tienes que andar, lo veremos, para vivir, pero para estar al tanto de la transformación digital tenemos que correr el doble. Pues en 19 días tuvo 50 millones de usuarios, todos buscando muñequitos por una realidad virtual. Bien, los algoritmos, voy a hablar un poquito de cómo haríamos para buscar una película de cine. Vamos a ir al cine y pues buscamos en la prensa, los que leemos prensa o los que teníamos antes la guía del ocio, lo buscábamos y veíamos si estaba la película anunciada, si la ves anunciada, qué cine la hacen, si estabas a verlas y si no, pues te esperas a la semana que viene, que era cuando se hacían los estrenos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. El algoritmo, pues, te da una secuenciación de cómo lo tendría que hacer. Bueno, buscar la página de cines en el diario local con fecha de hoy, revisar la cartelera de arriba abajo, de izquierda a derecha. Luego después, si encuentras el título, La Guerra de las Galaxias o la película que quieres ver, pues no sigues buscando. Apuntas el nombre del cine, los horarios y la dirección. Y si no encuentras el título, pues vuelves otra vez al proceso, al punto 1, que es buscar la página de cines en el diario. Bueno, todo esto se representa en un diagrama de flujo. Lo que os digo que los estudiantes en Singapur, en Nueva York, pues lo están haciendo ya. Están haciendo esto, diagramas, están haciendo algoritmos con estas técnicas de representación. Bueno, he puesto aquí unos modelos de cómo se calcula el área de un cuadrado, cómo se introduce la información, los datos y luego el resultado, cómo se procesa. Un ejemplo está tomado de la Xunta de Galicia, está haciendo también una labor importante porque esto lo están implantando en muchos colegios ya. Es decir, el tema son datos de la Xunta de Galicia. Bien, ¿en qué consisten las aplicaciones comunes de la inteligencia artificial? Pues aquí tenemos, pasando por encima muy rápidamente, la clasificación automática de imágenes en el sector agroganadero. Es decir, por ejemplo, pues para que cuando se están seleccionando naranjas no aparezca una manzana, ¿no? Por reconocimiento de cada una de las frutas se van catalogando, ¿no? O echando a otra caja las que tienen una dimensión menor de las que está establecida por el algoritmo, ¿no? La ordenación del territorio, luego si tenemos algunos ejemplos, la conservación de la naturaleza, la lucha contra el cambio climático, el sector de seguridad y defensa, muy importante, el sector sanitario, y luego también tenemos la inteligencia artificial aplicada como amplificador del lenguaje humano, lo que es la traducción de idiomas, la conversión del lenguaje escrito al hablado, del hablado al escrito, la detección de errores de escritura de textos, buscadores de información relacionada, etcétera, ¿no? Y también los detectores de correo electrónico no deseado o spam. Aquí en el tema lo hablaré más adelante. Estas son las principales aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial. No voy a entrar en ellas. Están los asistentes personales virtuales, lo que hemos hablado antes de los chatbots. Usted, dígame uno si quiere hacer esto, si quiere... Pues tienes que ser, si quiere ir a la siguiente cuestión, tiene que darle al 2. No le expliques más porque le va a salir al 2 o lo dices o si no, no te entiende. El tema de las finanzas también, para detectar fraude, predecir patrones del mercado y aconsejar operaciones. El tema de educación también es importante para optimizar el aprendizaje, el comercial, pues ver los pronósticos de ventas, que se va a vender, que va a comprar el cliente. También hay aplicaciones climáticas, es decir, el tema de drones capaces de plantar árboles, combatir la deforestación, la detección en oleoductos de fugas, etcétera, ¿no?
En el tema agrícola hay un montón de plataformas específicas para mejorar, por medio de análisis predictivos, los rendimientos agrícolas, advertir de los impactos negativos y adversos en el medio ambiente. El tema de logística y transporte lo estamos viendo. Ahora en Nueva York, por ejemplo, en Nueva York el transporte eléctrico está conectado, el eléctrico y los semáforos, ¿no? Los autobuses eléctricos se han instalado sensores en ellos, entonces lo que hacen es, en el momento que un autobús se aproxima, un autobús de transporte público se aproxima a un semáforo, pues el semáforo se alarga, es decir, facilita su discurrir por la avenida, por la calle. Entonces se estima que se reduce un 20% el tiempo en las intersecciones, ¿no? En sanidad ya tenemos chatbots que nos preguntan por nuestros síntomas para realizar un diagnóstico. Tenemos Singapur también, que parece que estoy defendiendo Singapur, pero ya hay un robot que en uno de los principales hospitales de Singapur que se encarga del transporte de las muestras, transporte de archivos y demás, ¿no? O sea, esto ya está, está funcionando ya. No es el futuro que viene, es el futuro que está aquí. Bien, ¿y qué pasaba? No sé si me oye, sí. Sabéis que hay 3 revoluciones industriales. La primera está vinculada, esto se dice siempre, la primera vinculada a la máquina de vapor, la segunda vinculada a la electricidad, la tercera es ya la aparición de la informática en los años 70 y estamos ahora mismo en la 4ª revolución industrial. Es decir, bueno, he puesto el chiste ese de no queremos ruedas, no a la tecnología, pero no podemos hacer como los luditas. Era la corriente que había en la Inglaterra de comienzos del siglo XIX, es decir, no contra las máquinas, es decir, esto ha venido y se va a instalar. El capitalismo lo tiene muy claro y es difícil de decir, vamos a ponerlos porque estamos ya utilizando un montón estamos dando nuestros datos. Cuando tú te metes una app, pues dices, si tú le dices que sí a todo, estás siendo tú el objeto a comerciar, está claro, eso ya tiene nuestros datos. Lo que comentaba antes es Luis Carro, el matemático, el de Alicia en el País de las Maravillas, decía, para quedarte donde estás tienes que correr lo más rápido que puedas, pero si quieres ir a otro sitio deberás correr por lo menos 2 veces más rápido. Bueno, lo que dicen los gurús en la materia es que se avecinan grandes desafíos, es decir, todo es, lo que dicen algunos filósofos también, estamos en tiempos líquidos, esto no hay nada fijo, todo se mueve, todo está inestable. Y bueno, la 4ª revolución industrial, no lo he comentado, tiene que ver con la robótica, la inteligencia artificial, los big data y el Internet de las cosas. Son las grandes. Todo eso unido es lo que te hace que una ciudad pueda ser smart. Pero vamos a ver que no son todas. O sea, en el caso de Madrid y Barcelona, por ejemplo, que son las ciudades que están más despegadas en el ranking en España, pues no son, porque hace falta una integración de todas estas áreas, la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data o el Internet de las cosas. Cuando deis una conferencia tenéis que fijaros en quien os mira y os dice que sí. Entonces es estupendo porque dices, se está enterando. No, si veis que es un rollo y tal, puedo ir más rápido. O puedo decir, esto no me interesa, me podéis cortar en cualquier momento. Bien, esto va a pasar rápido porque son la determinación de los efectos de la digitalización de los sectores económicos y ocupaciones de Madrid. Hay estudios hechos por la Comunidad de Madrid que ya nos dicen cuál va a ser el volumen de trabajos que se van a ver afectados, ¿no? En este caso, no sé si lo veis ahí abajo, pues hablan de 313.000 personas que están en alto riesgo de que sus empleos sean automatizados, ¿no? Y algunos de ellos pues tienen un peso de empleo considerable, ¿no? Por los empleados domésticos, personal de limpieza también. Total, hablamos de un 10% en el peso del empleo de la Comunidad de Madrid. Y todo aquello que sea susceptible de digitalización se va a digitalizar. Estamos pensando, no, yo es que soy abogado y es difícil. No, tú le metes a un programa, le metes toda la legislación, le metes los posibles casos y tal, y te lo hace mejor que tú como persona. O sea, está claro, todo lo que se pueda, los temas administrativos, es que se pueden digitalizar. No, yo es que sé manejar la hoja de cálculo, da igual porque es que te va a adelantar por la izquierda rápidamente. Bueno, pues estas son las estimaciones que se hacían en el 2017, no hay estudios posteriores, pero hablan de un 10% en la Comunidad de Madrid. Estamos hablando de una comunidad pues con un alto porcentaje de personal investigador, donde hay muchísimas universidades, centros de investigación, pero sobre todo las personas que van a ver a corto plazo en riesgo sus empleos van a ser un 10,
Otras estimaciones hablan de un 10 o un 20%. Es decir, no van a desaparecer, pero se van a tener que adaptar, evidentemente. ¿Cuáles son esas ocupaciones? Pues ahora mismo tenemos algunas de ellas que tienen un mayor peso en la estructura del empleo. Tenemos ocupaciones, en este caso más de un 70%, ocupaciones vinculadas al trabajo administrativo, al comercio, la hostelería y la construcción. Otras ahora mismo que tienen alta probabilidad de automatización y que, independientemente del peso que tiene la estructura de empleo, pues son todas aquellas que tienen un alto componente de trabajo manual, trabajo de limpieza, doméstico, seguridad y otros oficios tradicionales. Ahora mismo seguridad, pues si hay una cámara que te está detectando la presencia de una persona, pues probablemente ahí ese puesto de trabajo va a tener que reciclarse o de alguna manera va a cambiar, ¿no? Bueno, estos son los análisis, hay análisis pesimistas, hay versiones divergentes, esto lo vamos a pasar. ¿Qué hay en una Smart City? Pues lo que hay son millones de datos, pero millones de datos no sueltos, tienen que ser datos integrados. Ahora pensamos, el Ayuntamiento de Madrid probablemente tenga muchísimos datos nuestros, tiene datos fiscales, tiene datos económicos, tiene datos personales, pero es que todos esos datos hay que automatizarlos, hay que procesarlos y hay que estudiarlos, hay que meterlos en un contexto. Yo lo dejo ahí, la historia, luego si queréis un debate, pero es que estos datos no pasen a manos de las empresas tienen un interés económico muy claro, ¿no? Estos datos tienen que ser abiertos. De hecho, hay una pequeña página del Ayuntamiento de Madrid que los tiene. Hay datos abiertos que pueden ser utilizados por cualquier persona. Evidentemente no son datos personales, no tienen nada que ver con tu religión, ni con tu forma de pensar, ni política, ni nada. Tienen que ser datos abiertos, sobre todo no biométricos. Es decir, no biométricos porque, por ejemplo, es que depende mucho. Europa es diferente a China, por ejemplo, donde tus datos biométricos los tienen constantemente. Tú ahora mismo en un semáforo, lo contaba un amigo chino, vas ahora mismo, te vas mirando las caras, las vas reconociendo. Y tú te pasas del semáforo y apareces una pantalla y te dicen, este se ha pasado el semáforo, este se ha saltado el paso de peatones. Pero claro, los temas biométricos en la Europa civilizada no existen, ¿no? Por el momento no se están controlando. Pues ¿esto por qué lo digo? Bueno, pues las estimaciones que nos dice la ONU es que el camino al que vamos es una mayor... la población va a seguir creciendo, sobre todo en los ámbitos, en las ciudades, ¿no? Más del 55% de la población que vive actualmente en núcleos urbanos, pues va a pasar al 68% en 2050. O sea, seremos 10.000 millones de personas y el 68% de ellas estarán viviendo en ciudades, ¿no? Vamos a pasar un poquito de esto. Bueno, se voy a hablar un poquito de lo que sería el futuro de los trabajos según la visión sindical. Si hay una parte de la población, según en este caso UGT, dice que no va a tener posibilidad de acceder a la digitalización y a reciclarse, lo que hablábamos antes, la brecha digital difícilmente vas a poder salvarla, ¿no? Comisiones, por ejemplo, habla de la formación a lo largo de toda la vida, es algo que es fundamental. Hablábamos antes de que los chavales jóvenes, las personas jóvenes van a tener que reciclarse entre 12 y 14 veces a lo largo de su vida laboral. Y ahora mismo los empresarios, por ejemplo, dicen que no se pretende dejar sin empleo al trabajador, sino permitirle que desempeñe unas tareas con mayor valor añadido y que sean las máquinas las que hagan este trabajo más monótono. Ese es el argumento de las grandes corporaciones. Bueno, también existe en esto un mantra que dice que las personas fallamos más, que no somos tan eficaces como las máquinas, ¿no? Que las máquinas son mucho más efectivas. Pero claro, hay algunos casos que te dicen que no. Por ejemplo, Tesla en algunos países han dicho, no, el coche autónomo no pongas que es autónomo porque autónomo es que no tiene que conducirlo nadie. Pero es que para que sea autónomo te va a detectar, ahora mismo tal y como está, las personas que van a pasar por el paso de peatones, pero yo no llevo un chip, voy por la acera, me vuelvo loco y cruzo por donde no debo. Si no llevo un chip integrado, difícilmente el coche me puede detectar, ¿no? Otro tema que habla que va a favor de que la inteligencia humana no falla tanto, es por ejemplo un estudio que se hizo en Chicago sobre los maestros. Y dijeron, vamos a evaluar la calidad de la enseñanza. Y entonces dijeron que, bueno, ¿cómo lo evaluamos? Pues solamente con las notas de los chavales, matemáticas y lengua. Si tú valoras con un algoritmo las notas de lengua, si vas a evaluar la calidad de la enseñanza solamente con las notas en lengua y en matemáticas, pues difícilmente lo vas a hacer.
O sea, hay muchos más componentes dentro de la educación, ¿no? Bueno, me he ido un poquito del tema. Hay un tema fundamental que el robot paga o no paga impuestos. El robot debe pagar impuestos siempre que elimine impuestos de trabajo. Eso es lo que creemos de los sindicatos y no somos luditas, no vamos a romper ningún robot, ¿no? Bueno, vamos a entrar en las Smart Cities. Las Smart Cities, que no sé si llevará mucho tiempo. Bueno, tenemos 10 minutos. Bien, en España las grandes áreas urbanas ocupan ahora mismo el 23% del territorio nacional. El 60% de la población y del empleo ahora mismo están en las grandes ciudades. Y genera en torno a un 70% del PIB. O sea, esto es importante. Esto le ha gustado a los economistas que tengo aquí al lado. La aglomeración de personas alrededor de centros urbanos normalmente genera el aprovechamiento de lo que los economistas conocen como economía de escala o economía de aglomeración. Que nos gusta eso, es que estamos todos muy juntos. ¿Qué es esto? En las ciudades la reducción de costes pues, puede ser positiva, por ejemplo, para la educación, para la sanidad. Es decir, estamos todos concentrados en un espacio físico, pues estamos todos como muy unidos, ¿no? Entonces es más barato. La provisión de servicios baja porque hay más personas concentradas, ¿no? El transporte, en principio, mejora también, genera acerca a las empresas y a los proveedores, con los clientes, hay un mejor encaje entre la oferta y la demanda de trabajo. Y también es muy importante mayor interacción entre las personas y el conocimiento, es decir, son centros de conocimiento en las ciudades, ¿no? Pero también se producen algunos problemas, ¿no? En este caso, el incremento de la demanda, los costes de la vida. En una ciudad como Madrid, pues no la puedes comparar con Teruel o con Ávila o con Cuenca, de donde soy. Está 4 veces más alto el nivel de vida aquí, ¿no? La congestión que produce también, pues problemas de tráfico, produce problemas de contaminación. Se genera un mayor tiempo de desplazamiento al lugar de trabajo. Se calcula que en Madrid y Barcelona es un 50% más que otras capitales de las grandes, ¿no? Estamos hablando de Bilbao, de Sevilla y demás, ¿no? Pero el proceso de atracción también en las Smart Cities, en las ciudades, lo que tiene es que se puede tener una mayor desigualdad en los ingresos. Así como hay una mayor desigualdad y un desplazamiento de las rentas más bajas hacia fuera de las ciudades. Hace unos años, en el siglo XIX, en el mismo, tú ibas a una vivienda y vivía abajo el señor noble, el marqués o marquesa, porque no tenía que subir muchas escaleras, luego vivía la clase media, el artesano y tal, y arriba vivía pues el menestral, ¿no? Pero ahora mismo no, lo que hay es una segregación, aparte de una segregación económica, una segregación que te expulsa hacia el exterior, ¿no? O sea, difícilmente una renta baja puede vivir en el centro de la ciudad, es muy difícil. Pues eso, esas políticas públicas tienen que estar orientadas precisamente por esto, por la gestión de los datos. Bueno, aquí tenemos un pequeño resumen. ¿Cuál es el objetivo de las Smart Cities? Esto viene de los años 90, es crear ciudades sostenibles económica, social y medioambientalmente. Para ello que se tiene que aplicar tecnología de la información y de la comunicación, las TICs, ¿no? Entonces, ¿qué consiste? Un desarrollo sostenible, un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos, una mayor eficacia de los recursos disponibles y una participación ciudadana activa. Esto es muy importante también, la participación de la anterior corporación municipal sí lo tuvo muy en cuenta, la participación ciudadana, es decir, ahora menos. Pero nos damos cuenta, por ejemplo, se ha hecho una consulta últimamente sobre la mejora de la plaza, el recondicionamiento de la Plaza de España. Y de 2,7 millones de personas potencialmente mayores y que son susceptibles de poder votar, solamente han votado 217.000 personas. Y probablemente esta corporación municipal, no tengo nada contra ella, pero no esté fomentando mucho la participación ciudadana activa. Es decir, si queremos tener una ciudad, esto es la clave. Tenemos que tener una ciudad, una Smart City, tiene que estar pensando en los ciudadanos. No puedes dejarlo en manos de las empresas, porque entonces lo que van a hacer va a ser comercial con nuestros datos. Entonces, algunos hablan de Smart Cities, no ciudades inteligentes, sino ciudades sabias que integran al ciudadano, sabias que creen espacios en barrios. Es decir, no solamente es que esté integrada con millones de datos la ciudad, sino que crees espacios habitables, lo que se hacía antes. Hay un sociólogo que dice que para identificar si un barrio tiene vida, tienes que buscar si hay una ferretería.
La ferretería parece que es el establecimiento que te indica que hay vida de barrio. Bueno, es uno de los, probablemente, bueno, que hay fruterías, que fruterías hay, pero la ferretería parece que es algo que está condenado a extinguirse. Bueno, se prevé que, como se hablaba, de que en el 2050 habrá casi un 70% de población mundial que vive en ciudades, y esto va a dar muchísimos problemas. Es decir, no, la Smart City no solamente es una idea de unos cuantos urbanistas, políticos, gurús, sino que es que son necesidades. Si vamos a vivir tanta gente en las ciudades, vamos a tener problemas con el abastecimiento energético, vamos a tener problemas con las emisiones de CO2, con la planificación del tráfico automovilístico, con la provisión de bienes y materias primas, lo que hablaba antes Paco en esta exposición. La ciudad ya no es autónoma, no es autosuficiente. La ciudad es, antes aparte de ser, era además un espacio de libertad. Un espacio de libertad. La gente vivía en la época feudal de los feudos, de los señores feudales, y se venía a la ciudad. La ciudad es un espacio de libertad, pero es lo que tenemos que seguir creando, ¿no? Pero la provisión de bienes y materias primas, pues lo tienen que traer de fuera. No tenemos huertos, no tenemos nada integrado en la ciudad que nos permita ser autónomos y autoabastecernos, ¿no? Y evidentemente es necesario tener en cuenta que la prestación de servicios sanitarios, de seguridad y demás van a ser muy necesarios para todos los que habiten en estas macrociudades, ¿no? Esto debe pasar. Esto también. Solamente es, bueno, para que veáis un poco cómo ha crecido la población, que parece que estamos hablando, bueno, pero veis, en los años, estos son los años 60, más o menos cuando nací yo, y soy analógico, lo he dicho. Pues tenemos unas grandes ciudades, por ejemplo, aquí, en la costa este de Estados Unidos, tenemos aquí el Gran Londres, y en Japón también tenemos alguna aparece por la India, pero vamos a ver lo que ocurre. Ahí va, se me ha pasado. En los años, para el 2030, vemos sobre todo lo que hablamos antes de, las grandes megaciudades que hay, pues en América Latina, ya está en la costa africana, la costa que da al Atlántico, pero vemos el auge, sobre todo en el sudeste asiático, la India, sudeste asiático. O sea, es que esto es increíble. O sea, estas ciudades por eso están buscando recursos, en Smart Cities, es decir, vamos a integrar aquí con datos, con mejoras a nivel informático y tal, porque es que es imposible gobernar una ciudad si no es así. Bueno, hay casos de ciudades, por ejemplo, Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad que en una encuesta en 2013, Tel Aviv, que debe estar por aquí, en 2013 plasmó que, es que se ve un poco mal, pero los habitantes les gustaba su ciudad, ¿no? Hicieron una encuesta y les gustaba la ciudad, pero no cómo les trataba administrativamente en la Corporación Municipal de Tel Aviv. Entonces, el ayuntamiento rápidamente hizo una aplicación de móvil, pues para que los ciudadanos pudieran matricularse en la escuela pública, para registrar incidencias, para enviar fotos de baches, las carreteras en mal estado, etcétera, ¿no? Para diferentes gestiones. Esto es importante. Pero veis cómo ha crecido la población. O sea, es que es brutal la diferencia entre antes y después, es tremenda. O sea, que es un proceso que nos va a pillar de lleno, ¿no? Bien, ¿las ciudades actuales pueden ser Smart City? Pues evidentemente pueden ser, pero lo que os comentaba antes es que estamos en Europa. En Europa normalmente se respetan los derechos humanos, hay que hacer una inteligencia artificial confiable. Aquí lo voy a dejar ya porque veo caras de aburrimiento. Hay como 30. No, que sí lo veo. No, era para motivaros un poquito, que os veis ya que estáis un poco helados. Disculpad, soy así de guaso. Bueno, pues comentamos un poco lo que se está haciendo en Europa. La Unión Europea ha propuesto un marco jurídico, un reglamento que se está negociando ahora mismo con los Estados miembros, ¿no? En Estados Unidos, lo hemos comentado antes, hay un uso abierto de la inteligencia artificial. En China, por el tipo de sistema político que tiene, ya os comento que saben todo, incluso los pueden recluir en casa, tienen fotos de ellos, se ha visto en el control de la pandemia, ¿no? Es un régimen y una sociedad que lo ha aceptado, deposita mucho en el papá Estado para que los gobierne, ¿no? Pero la Unión Europea se está hablando de prohibir toda inteligencia artificial que vulnere grupos sociales y que supongan una amenaza para los derechos de las personas. Esto es importante, estamos en la Europa democrática, en la Europa civilizada, por así decirlo, ¿no? Donde los derechos humanos
se respetan, por lo menos sobre el papel. Entonces esto habla de hay inteligencia artificial de riesgo alto, pues todo aquello que tenga que ver con transportes, todo lo que tenga que ver con el mercado laboral, es decir, a ti no te pueden segregar por tu raza, por tu religión, por tu afiliación política, sindical, etcétera. La gestión de la inmigración también tiene un riesgo muy alto, los sistemas de identificación biométrica. Se debe de garantizar en este caso que se minimicen los riesgos y la discriminación, debe haber una fiabilidad del sistema, una información clara y adecuada, ¿no? Y sobre todo debe haber supervisión por humanos. Es decir, la máquina no la puedes dejar porque las máquinas aprenden solas, se llama el machine learning. Es decir, debe haber solidez, seguridad y precisión de los algoritmos que se utilicen. El algoritmo, hemos visto que era la fórmula matemática que gobierna todo este conjunto de datos. Luego hay un riesgo medio limitado, que es, por ejemplo, el uso de robots conversacionales. Es decir, en todos momentos te tienen que informar que se está interactuando con un robot, que tú como persona estás interactuando con él. Y luego hay un riesgo nulo. Bueno, el riesgo nulo está en el uso de videojuegos, por ejemplo, o en el filtrado de correos. Tú dices, yo no quiero esto, que vaya a la carpeta spam. Bueno, pues ahí en principio no hay un riesgo de que te vulneren tus derechos, ¿no? Es decir, la propuesta de la Unión Europea en este caso es que los ciudadanos y ciudadanas podamos obtener las ventajas de una inteligencia artificial sin riesgos, ¿no? Pero tiene un problema esto también. Si pienso como empresario ahora mismo, si fuera empresario, diga, pero bueno, vais a poner límites aquí en Europa. Hay empresas, pequeñas y medianas empresas, que es que se van, si ponéis tantos límites, no van a poder utilizar la inteligencia artificial. En cambio, en China, como he visto en Singapur y los tigres asiáticos, estos no tienen ningún tipo de control, están en años luz. Es uno de los problemas que tenemos. Bien, voy a resumirlo en que las ciudades inteligentes pueden ser las más humanas también. Es decir, no tenemos que dejar en manos de nadie que nos gobiernen, ¿no? El gran potencial de una ciudad digital consiste en poner a las personas en el centro de la toma de decisiones, introducir mejoras en su calidad de vida y lograr un entorno mucho más eficiente, tanto desde el punto de vista económico, medioambiental como social, ¿no? Se trata, en definitiva, y en eso estaremos los agentes sociales, todas las personas que podamos hacer algo por esto, políticos, gente de bien, que podamos beneficiarnos de una gestión urbana hecha a nuestra medida, ¿no? A medida de la persona. Influir en cómo se relacionan diariamente con nuestro entorno, y, por ejemplo, el tema de transporte, el tema de equipamientos públicos y todo aquello que nos pueda beneficiar. No entramos en más temas porque está el tema del edificio inteligente, está el tema del espacio público, meternos en detalle en las diferentes ciudades, pero nada, con esto quiero terminar y agradeceros que habéis sido pacientes y no ha habido abandonos. Está bien. Gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis, muy bien resumido. Y Antonio, es tu turno. Aunque seamos pocos, seguro que algunas preguntas habrá. Y si no, preguntamos en la mesa también. A ver, ¿alguno de los asistentes quiere hacer alguna puntualización o formular alguna pregunta a nuestro ponente de esta tarde? Pues yo, a lo mejor. Por favor, Carmen. Carmen. Abre fuego tú. Sí, bueno, pues muchas gracias, ha sido muy amena. Voy a dar las gracias. A ver, yo esto me lo imagino como un tren. Los pueblos que vayan más avanzados, los pueblos que lleven mejor el transhumanismo, todas estas cosas que nos vienen, la digitalización avanzada. Yo creo que estos irán en cabeza, vivirán mejor y se tendrán que esforzar muchísimo más. Mientras que al final los que nos quedemos en los últimos vagones, pues yo presiento que el futuro no va a ser bueno. Porque la gente está muy preocupada con esto que ha pasado del COVID. Y nadie piensa, por lo menos en España, o sea, tú a un ciudadano medio en España no le hables de cuestiones económicas porque no las entiende. O sea, él lo único que quiere
y lo único que sabe es que él ya con levantarse a las 7 o las 8 de la mañana ya se ha ganado el sueldo. Y si está en el paro le tienen que dar. Y aquí siempre la mentalidad cambia, tarda muchísimo en cambiar. Entonces yo creo que países como el nuestro no van a ir en los furgones primeros, pero vamos, creo que el G5 se preparó malamente para el G5, pero como Estados Unidos ha entrado en un conflicto económico muy grande con China, de momento se ha suspendido. Todo el mundo está permanentemente criticando a China, diciendo que están explotando África, que no sé, que si están haciendo bases. Bueno, pues los americanos tienen 800 bases a lo largo de la faz de la Tierra y nadie les dice nada. En fin, creo que los chinos lo están haciendo muy bien, y aquí también estamos muy controlados y no nos damos cuenta. Y los datos los damos voluntarios. Gracias. Sí, tienes toda la razón. Muchas gracias por la pregunta, que tiene muchos flecos. Es verdad que estamos dando gratis los datos, muchas veces lo dices, ¿consciente? Sí, consiento. Y luego después estamos con el tema de la privacidad. Oye, que me has llamado por teléfono, pero sí que tú acabas de dar datos, los estás regalando. Es cierto que España no vamos a estar viendo furgones de cabeza, estaremos en la de cola, porque además aquí el empleo es un empleo pues que poco valor añadido, se basa sobre todo en un empleo con salarios bajos, en sector servicios, y evidentemente no estamos a la cabeza de las potencias que pueden estar en la parte delantera del tren. Pero bueno, siempre es tiempo pero hace falta luego en las políticas públicas, pues a ver si con los fondos de las Next Generation sirven ya sirvió para el desarrollo de Europa cuando llegaron el plan Marshall. Probablemente si se utilizan inteligentemente y para inteligencia artificial y para todo lo que tiene que ver con la mejora de la economía, pero es difícil porque nuestra economía está basada en salarios bajos y en muy bajo valor añadido, y sobre todo somos, perdón por la expresión, pero somos los camareros de Europa. Es así, es que aquí viene la gente es un país de turismo básicamente, y de aglomeración. Está mucha gente en el momento que llega una pandemia y no puede haber aglomeración, no puede haber bares y no puede haber, pues ya está, la economía cae, porque el sector industrial aquí en Madrid es un 7%, no hay un sector industrial fuerte, el tema de I+D tampoco está fortalecido, que claro, no, así no podemos estar a la vanguardia. Muchas gracias, Carmen. A ver, Isabel primero y usted. Vale, Isabel primero y después Juan. Yo creo que estamos lanzando un mensaje un poco no negativo, sino pesimista. Y a mí me gustaría lanzar un mensaje un poco más optimista. A nivel de España, porque a nivel de Madrid, en fin, con esto de la libertad es un poco complicado todo, ¿no? Y más ahora que la comunidad ha anunciado que va a denunciar cómo se van a recibir los fondos europeos desde el Estado. Creo que los fondos Next Generation son una oportunidad para actualizarnos no en Smart City, sino en todo lo que tiene que ver con la digitalización y con la investigación en todo este entorno, que generará muchísimo empleo, y además un empleo de calidad. Pero si no queremos que esos recursos lleguen porque nos resulta farragoso gestionarlos, pues efectivamente seguiremos en el vagón de cola. Muchas veces no entendemos qué significan las cosas que nos cuentan nuestros políticos, pero realmente creo que hay una gran oportunidad con los fondos europeos para abordar esta digitalización, y sobre todo lo que sería ideal es lo que comentaba, ¿no, Luis? Que estos datos que le salen gratuitos a las empresas, que tienen sobre nosotros, de dónde te mueves, dónde has ido hoy, qué es lo que has comprado, qué has consumido, qué estás viendo por la televisión, eso ahora mismo es gratuito. Lo que deberían estar es pagándonos a los usuarios por utilizar esos datos que les estamos dando actualmente de forma gratuita. Si eso se convirtiera en impuestos, España sería un país muy rico. Gracias.
Yo no sé, no quiero dar la versión negativa, he dicho que tiene que ser, bueno, pero es que ahora me imaginaos Madrid, por ejemplo, tengo ahora mismo, representa el 26% del gasto de I+D en España, el 23% del personal relacionado con investigaciones, es que hay un potencial en Madrid, claro, es que es increíble, o sea, recursos humanos, cerca de casi 230.000, 240.000 estudiantes universitarios, o sea, el 17% de todos los universitarios españoles, y además el efecto de atracción de Madrid, es lo que hablamos de economía de aglomeración. Están los mejores, están las empresas más grandes, está el tema del el Estado, toda la administración central de investigación, y el área urbana funcional de Madrid, pues es la tercera más importante de Europa. Solamente está Londres y París, ¿no? Que tenemos un potencial, ¿no? La visión negativa es cuidado con los datos porque se los pueden. Es decir, si se utilizan para un fin justo y están controlados por una entidad pública sin ánimo de lucro, pues evidentemente, claro, eso puede servir. En Barcelona están haciendo, la manzana está todo digitalizado y dice, mira, esta es tu manzana, tú puedes aquí poner placas, tú puedes poner, o sea, están utilizándolo para el tema de eficiencia energética. O aquí en Madrid pues se podría utilizar, bueno, pues ponemos bajo el asfalto, que ya se hace, unos sensores y ahí te dicen si hay plaza de aparcamiento, como cuando vas a aparcar a un centro comercial, está verde o está roja la luz. Claro, evidentemente, pero es como el que Nobel inventa la dinamita y cuando se da cuenta que se le da otra utilidad a la que él pensó, ¿no? El invento está ahí, pero yo creo que tiene que estar en manos públicas. Y desde luego estoy contigo, esta comunidad no está apostando con el potencial que tiene, no está apostando por la digitalización, el avance y el estar en ese vagón de cabeza, ¿no? Y los fondos son fundamentales. Ahora mismo ese aporte extra de dinero que se puede canalizar por esa vía es el momento, o ahora o nunca. Y normalmente ese tren no va a pasar 2 veces. Si está pasando ahora, probablemente no vuelva a pasar. Muchas gracias. A ver, Juan, por favor. Sí, yo quería, bueno, al hilo de lo que comentaba mi predecesora y el tono general, hay que tener cuidado con lo que se desea. Vamos a ver, el hecho que vayamos todos voluntariamente y libremente con un aparato al que le introducimos quiénes son nuestros amigos, dónde estamos, qué compramos, por dónde vamos, pues era eso ni en los momentos más etílicos de el maneja y se le habría ocurrido y lo lleva todo el mundo. Entonces cuidado que haya sensores que por donde pisa y que por no sé qué. Y otro día hace unos meses vi mi historia en mapas. Entonces sabes dónde has estado, a qué minuto, en qué sitio, pero eso lo hace de los últimos 5 años, o lo que sea, de que tengas el terminal. Y eso lo puedes desconectar, pero si no lo desconectas es porque no te da la gana, porque no te conviene, porque no sabes dónde está tal, porque no sé qué, porque no sé cuánto. O sea que vamos a dejar de estar de culpas a los no sé qué, que nunca les ponemos el nombre, por supuesto, porque no lo hay. No se puede agarrar, es una nube aquello y no existe. Es una imaginación humana. Más de las ciudades modernas. Otra cosa curiosa, cuando llegó la gasolina, los coches, bueno, hace 100 años, 100 y pico, pues ¿qué pasaba? Porque estaban las ciudades llenas de carros y de ganado, etcétera, estarían, esta es una porquería, ¿no? Cuando se muere un animal, pues hasta que lo quiten, pues sí, pero algún día estaría ahí más de la cuenta. Y vino la gasolina, ¿y qué pasa? Que mandamos al paro a los herreros, a los veterinarios, a los que hacen las ruedas. O sea que todo hay que balancearlo, que el bien no está por aquí, ni por allá, ni por allá, ni por allá. Ni están los malos aquí, no, que todas esas paranoias no las transmitamos, por favor. Nada más, gracias. Bueno, gracias, Juan. Vamos, yo, si me permites, Sí. a raíz de lo que se ha comentado, yo creo que, bueno, se ha comentado el tema de los fondos europeos para la digitalización. Yo creo que también, antes de estar haciendo luz y taquígrafos de fondos de tal, hay que ver si realmente tenemos una estructura empresarial que sea susceptible de recibir esa transferencia de fondos, porque, en mi opinión, y podemos estar más o menos de acuerdo, yo creo que realmente
los verdaderos procesos de desarrollo tecnológico en el ámbito de la digitalización han procedido sobre todo del sector privado. Es decir, cuando hablamos, ¿cuál es el mayor centro tecnológico del mundo? Silicon Valley, en California. Es fundamentalmente todo desarrollo privado. Es decir, tenemos en España, a raíz de la puntualización de para puntualizar lo que ha dicho Isabel, tenemos realmente en nuestro país, en nuestra nación, una estructura empresarial que pueda absorber esos fondos y pueda utilizarlos de la forma en que se pretende, con muy buena intención por parte del gobierno español. Y segundo, hay algo que me ha llamado poderosamente la atención respecto al mapa que has expuesto sobre dónde van a estar las grandes ciudades dentro de muy pocos años, dentro de menos de una década. Has mostrado zonas del mundo donde, si se hace ahora una fotografía desde el espacio en plena noche, hay zonas que están en completa sombra. Es decir, me refiero a la típica imagen que hacen con un satélite, que ves las zonas que están hay ciudades que están en zonas donde ahora son zonas totalmente oscuras. Este tipo, las Smart Cities que se quieren implementar requieren de una enorme cantidad de energía porque todo esto requiere de una instalación eléctrica que, por ejemplo, se ha mostrado en la costa occidental de África. ¿Hay realmente una estructura previa? Porque todo es también lo que tenemos previo. ¿Hay realmente una estructura que pueda sustentar una Smart City, por ejemplo, en Camerún o en Côte d'Ivoire o en Ghana? ¿O es todo sencillamente una declaración de buenas intenciones? Bueno, luego, si no quiero acaparar el tiempo porque tendría otras preguntas y otras reflexiones, pero bueno, se las lanzo a Luis con todo el respeto y con la mejor intención. Son preguntas muy interesantes. Sí, algún economista, yo le he oído hablar de, la estructura empresarial española no tiene capacidad porque no tiene... Es pequeña, básicamente, son pymes. Pero sí hay centros tecnológicos, en este caso públicos, no son privados. Hay muchos centros tecnológicos que están en la vanguardia, y hay muchos vinculados a universidades o centros de investigación, el CSIC y tal. Probablemente estos centros podrían hacer de aglutinadores de todas esas empresas, indicarle no solamente la gestoría administrativa, porque debe ser tremendo, te optar a esos recursos, aparte de la gestión administrativa, pero luego está la parte científica y técnica que sí lo pueden hacer perfectamente. Hay áreas en España, el tema de biotecnología agraria, forestal, estamos en la vanguardia. El tema de neurociencia, el instituto, creo que está de la Universidad de la Miguel Hernández, es uno de los que están en vanguardia también. Tenemos muchísimos centros tecnológicos que están en los primeros puestos, ¿no? Evidentemente, claro, eso hace falta. Yo soy partidario, si no hay centros privados, y si los hay, pues evidentemente la colaboración público-privada es importante, pero si no, pues habrá que... De hecho, muchos centros tecnológicos se están ofreciendo. Y otro tema, el tema urbano, es evidente que... Pero todo eso son suburbios. Cuando hay esas poblaciones en África, no todos tienen electricidad. Probablemente no se ven en los satélites porque no tienen electricidad, todos viven en suburbios. Va a ser muy difícil ahí hacer una Smart Cities, es que primero no hay energía, no hay tejido de ciudad. Seguirán siendo, en esencia, ciudades... Serán siendo ciudades... Sin digitalización. Sin digitalización, ciudades barrolladas, donde la gente pues pasa en el Cairo. Hay un país muy pobre y la ciudad siempre da oportunidades. Por esto que hablamos de economía de aglomeración, pues siempre será más fácil comer en una ciudad, sí, claro, que quedarte donde estás pasando hambre, ¿no? Sí, por favor, diga su nombre. ¿Alguna pregunta Ana. más? Sí. Bueno, Ana y después Carmen. Perdona, Carmen. Primero Ana y después tú. Al hilo de lo que justo ahora comentaba, me pregunto, porque algunas de las ciudades que han nombrado como que están más cerca de convertirse en Smart City tienen un perfil más bien liberal, o bien están en países en los que dominan una política económica más hacia el liberalismo. Y todo lo que se viene nombrando aquí, a mí personalmente me invita a pensar en un Estado más regulador. Quiero decir, estamos hablando de riesgo de derechos de los ciudadanos, estamos hablando de inversión, estamos hablando de investigación. Estamos hablando de cosas que siempre a mí personalmente me llevan a pensar en el Estado como ente público que gestiona todo, ¿no?
Entonces, habrá que inventar otra manera de crear smart cities diferentes de las que se están creando. Porque Ahora estamos a mí no me parece luego que estamos los nosotros sean tres y el referentes cámara. para proteger las cosas que estamos diciendo que deben protegerse, ¿no? Pues muy interesante. Tenía que comentar que el cuadro anterior no era que todas las ciudades fueran a ser smart cities, era el crecimiento de la población, donde está de aquí a 10 años. Evidentemente, y lo que comentas, tienes toda la razón, es mucho más fácil hacer una smart city si tienes un poder, un nível por arriba autocrático que te impide que tú tengas ninguna capacidad de reacción. Es decir, cojo tus datos, los controlo, sé por dónde vas a pasar, hago que el tráfico sea más fluido por ahí y sé dónde vas a comprar y sé qué es lo que compras y cómo te llamas y dónde vives. Claro, pero eso es otra cosa, es el gran hermano ya en ese caso. Estamos en el modelo europeo, probablemente eso no es algo, no estamos en la vanguardia de las smart cities, pero probablemente logremos un nivel de integración entre el ciudadano y la ciudad que sea sostenible, que sea ambientalmente sostenible y que tú seas ciudadano dentro de una ciudad, no seas un súbdito en este caso. Porque nombrar como los puestos que van a desaparecer en gran medida son los administrativos. Sí. Yo me planteaba que el gran peso de los empleos administrativos son del Estado, son públicos también. Entonces el Estado tendrá la obligación de sustituir esos empleos administrativos por otro tipo de funciones, porque precisamente por lo débil que es nuestra economía a nivel industrial, si eliminamos el sustento que supone el empleo público, estamos eliminando casi, no sé, el porcentaje de empleo de calidad en el país. Eso también es un riesgo importante, que el Estado no se haga responsable Estoy buscando de ese empleo que está destruyendo, bueno, que se va a destruir porque no se puede ir contra la lógica de la evolución. Sí, tienes toda la razón, pero vamos, el Estado tiene, hay un estudio en Madrid, Capitalidad, Economía de Conocimiento y Competencia Fiscal, elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que es un laboratorio de análisis de políticas públicas que nos habla de que la economía en Madrid, por ejemplo, está dopada porque hay un volumen importante de funcionarios. O sea, estamos hablando de 150.000 funcionarios que con sus familias se suman unas 400.000 personas. Pues dicen, no, es que en Madrid el empleo, dicen, es un empleo estable y de calidad, porque vosotros los sindicatos siempre estáis diciendo, no, es que esto está dopado. Y también te habla el Instituto Valenciano, es que son valencianos, son valencianos en el sentido de cuando se estaban quejando de que Madrid pues no repartía, es que se habló Pedro Sánchez de mandar organismos a otras, es que es lo lógico. Es decir, el Instituto Oceanográfico debe estar al lado del mar, el Instituto de Ciencias Ambientales puede estar en cualquier ciudad que sea medioambientalmente sostenible. O sea, claro, todo esto te hace que, por ejemplo, que tengamos ahora mismo el 60% de las licitaciones del sector público estatal se hacen a empresas con sede social en Madrid. O sea, que esto es como la Corte. Cuando la Corte se desplazaba con los reyes, esto genera empleo, genera estabilidad. Esto es lo que hace. O sea, el 29% de los empleados, bueno, lo he comentado. Daos cuenta lo importante que es que el 60% de licitaciones se hacen aquí, con lo cual aquí está la corte de cortesanos, de empresas que están recibiendo las licitaciones de... Si eso se hiciera una política de mandarlo a otras regiones, así yo pienso en Palencia, en Lugo, en Cuenca, mandar un organismo del Estado de este tipo, mandar un centro de investigación, pues eso le da reaviva la economía, ¿no? Yo me refería que muchos de los empleos que están en esas administraciones que van a ser sustituidos por máquinas no pueden perderse más, hay que convertirlo en otra cosa. Sí. Por segunda vez. Ser responsable de que si la evolución tecnológica que elimina puestos de trabajo públicos los tiene que crear en otros sitios. Sí, bueno, eso me imagino que el Estado lo tiene que hacer con recualificación, es decir, se puede hacer y de hecho el Estado tiene los argumentos. Te voy a contar un chiste que es, un papel tiene que ir de A a B, es la administración, es una broma, de verdad, somos funcionarios, yo soy funcionario, compañeras también, y un papel tiene que ir de A a B, pues bueno, voy a crear a su 1 y a sus 2 y ya son 2 puestos de trabajo, en vez de directamente, es una broma, Hay que decir que
que si alguien puede recualificar los puestos de trabajo es la administración pública, porque no tiene, es decir, el interés es prestar servicios, no obtener beneficios, ¿no? Entonces, pero bueno, lo dejo ahí. Sí, es muy interesante. No había caído yo en esa idea. Muy interesantes las preguntas, de todos. Pero particularmente estas me hacen pensar. Voy a tener que modificar el PowerPoint. Bueno, Carmen y Juan. Yo creo que para que la administración primero tiene que recoger. Eso es la economía social de mercado, recaudar y luego redistribuir. No puede repartir, pero si el Estado lo único que hace es generar puestos de trabajo, pues resulta que acabamos como en la Unión Soviética. Bueno, pero yo no iba a eso, yo iba a lo de la singularidad. Para que haya ciudades inteligentes y como por ejemplo lo que nos promete el Ray Kurzweil, prácticamente la vida eterna, vivir 500 años, donde los nanorobots nos van a curar todas las enfermedades que tengamos desde dentro. Con una simple inyección, cada nanorobot va a saber a dónde va. Y esto lo habla, lo teoriza, o sea, porque ya sabes que es el ingeniero jefe de Google, que es un tío que ha inventado la voz sintética, una de las cosas, el aparato para los diabéticos, es un verdadero cerebro. Pero para que suceda todo eso y para que haya ciudades inteligentes, tiene que haber un pueblo muy dinámico y tiene que haber unos gobernantes que de verdad se empeñen en eso. Precisamente, si los gobiernos en lo único que se empeñan es en crear empleo público, pues evidentemente la cosa no es que no vaya a ir bien, es que va a ir cada vez peor. El mundo no va por ahí. Y desde luego, sí, yo creo que va a haber de aquí a unos años, porque ya lo dice el Klaus Schwab, un gobierno mundial. Pero para llegar a ese gobierno mundial de salvadores, tenemos que caer hasta límites insospechados. O sea, tenemos que verdaderamente las economías occidentales derrumbarse para que lleguen los salvadores. Y evidentemente, como en Europa y como en Estados Unidos, estos países es donde más se consume, esta gente que usted ha nombrado de Palo Alto, esto parece ser que son los que más han ganado económicamente cuando ha habido esta pandemia, esos son los más empeñados en crear ese mundo. Pues yo quería que hubiera yo una visión catastrofista, pero esta es todavía... No. Ya. La ilusión es lo peor que hay. Eso es cosa de niños que creen en los Reyes Magos. Para atacar los problemas tenemos que partir de realidades. Si partimos de metas equivocadas, cada vez nos irá peor. O sea, yo veo, por ejemplo, ahora mismo una especie de autosuicidio europeo. Pero claro, si lo vemos cuatro, pues evidentemente, y créame que de aquí a unos años Europa no va a ser lo que fue en los años 70. Y no que yo tenga dotes adivinatorias, no, es simplemente por leyendo a esta gente, leyendo a Kurzweil, leyendo a Bill. ¿Te das cuenta? A ver, Juan. Sí, en cuanto al trabajo, bueno, llevamos 20 años tirando fibra óptica por todos lados, tenemos móviles, GPN, portátiles, ordenadores de todo el mundo, tal, y el trabajo ya no va a estar ligado a un sitio físico, ya va a ser sobre todo el trabajo administrativo. El teléfono y pantalla, teclado, solo puede hacer cada uno en su casa. O sea que va a ser muy fácil descentralizar la administración. Otra cosa es la sede social o la cabeza de la empresa. Por ejemplo, la sede social de Radio Teléfono Taxi de Barcelona está en Madrid. O sea, habrá que preguntarles a ellos. Los taxistas están en Barcelona. Por eso ya, eso es otra historia. Entonces, pero que la tecnología abre mucho juego. Yo estoy trabajando en casa desde hace 2 años y me da igual trabajar contra China, América, India, o sea, entonces que eso, en la administración es mucho más fácil. Para contestar el teléfono, salvo que tenga que cortar el pelo a alguien. Pero por lo demás, vamos a estar todos en cada repartir de España. Además, que en vez de tanto aglutinamiento, se vive muy bien en el campo. Yo estoy pensando, vamos, ir a Málaga, concretamente, que no tiene mala pinta, trabajar desde Málaga en una terracita con gin tonic, como guiris y con taxis, ¿no? Que Madrid hagan uso de más de sitio donde quieran, pero yo me voy al espectro y a eso, ¿no?
Sí. Un poco. La tecnología ayuda, pero que dirigirla es muy peligroso, las cosas van solas. No hay que hacer ningún esfuerzo para nada. Todo va suave y solo. Cuando nos empeñamos a dirigirnos de qué, es muy fácil equivocarse. Los que quisieron traer el paraíso a la tierra solo trajeron el infierno. Siempre. Siempre. No ha fallado, nunca ha fallado. ¿Solo trajeron, perdona, él? Pero que El paraíso, hicieron, que prometían el paraíso en la tierra, a lo largo de toda la historia, 5.000 años, últimos, que las ciudades empezaron antes, por cierto, solo trajeron el infierno. Solo. Cuidado con lo que se quiere. Esto está muy bien pensado. Uno vive, da de él, se muere y ya está, y no pasa nada. Joder, eso de vivir 800 años, qué horror. Qué aburrimiento. Alfonso VIII estaría por ahí y tal, diciendo sus paranoias. ¿No? Cada uno tiene su momento y ya está, joder. Muy bien, pues espero que estas pinceladas hayan servido para reflexionar y que no haya sido una visión catastrofista, sino intentar poner un poco de... enmarcarlas. Pero yo me apunto, no quiero una ciudad smart, quiero ahí junto al mar, que sea un pueblecito. Me apunto. Bueno, Paco, muy bien la organización. Soy Basilio, que he venido. Basilio. Luego dices, me invitó y yo he cumplido y ha sido interesante porque siempre aprende uno cosas nuevas. Así que muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, Basilio. Bueno, pues si no hay más preguntas, si el ponente quiere hacer alguna última reflexión, y si no, pues podemos despedir la conferencia. Yo solo quería añadir un poquito a raíz de todo lo que hemos dicho, y no es un resumen, sino un propósito. En Económicas vamos a seguir tratando temas tan polémicos como este, pero cuando empecé la introducción, yéndome tan atrás como 27 siglos para referirme a cómo empezaron las ciudades, para tratar de comparar de cómo empezaron, qué querían y por qué lo hacían, a cómo estamos, en realidad, y cómo podremos estar, lo que quería era, por decirlo así, trazar un vector que en geometría los vectores siempre tienen que tener mínimo dos puntos de referencia y una dirección, si no, no hay vector, ¿verdad? Pues entonces aquí tenemos eso, o sea, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Y el a dónde queremos ir es algo que, al margen de la mucha tecnología que tengamos, de los aportes que podamos tener con los fondos europeos, que son, por supuesto, pueden ser un factor, una palanca de impulso bastante importante. El a dónde queremos ir siempre será producto de lo que los ciudadanos queramos. Y si todos pensamos, no lo que piensa la mayoría, sino cada uno de nosotros hemos de pensar qué queremos, para el bien no nuestro, sino de los demás, incluidos los que viven más abajo de Gibraltar o más abajo de Ceuta, porque la Tierra, afortunadamente, cada día es más global y ya no se puede hacer aquí una cosa que no afecte a China, o no pueden hacer una cosa en China que no nos afecte a nosotros, y si no, que nos lo pregunten con la COVID. Entonces, hemos de pensar en qué hacer para no molestar a los demás, en lugar de pensar en qué hacer para beneficiarnos solo nosotros. Y si actuamos así, por supuesto que iremos a mejor. Evidentemente, decía mi amiga Carmen, como si en un tren, sí, en un tren siempre habrá el vagón primero y el último, pero van a la misma velocidad. Tenemos que avanzar todos juntos, si no, el tren se romperá. Y si vale como reflexión, muchas gracias.
y les esperamos el 17, que es el lunes que viene, que tenemos otra conferencia, en este caso un tema tan interesante para quien les guste el asunto como las perspectivas de los mercados financieros para el año 2022. Ahí no pensamos en el mucho futuro, sino solo hasta diciembre. Muchas gracias.